Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias a Dios que están aquí viendo esta conversación, esta entrevista. Hoy tenemos de invitado especial a José Manuel Escobedo. Él está allá en Mazatlán, Sinaloa, y nos va a ir platicando un poco del trabajo allá y bueno, cómo se fue dando esto. José Manuel, mucho gusto. Qué bueno que andas con nosotros. Con mucho gusto, gracias por esta Y invitación. Bueno, pues aquí estamos para servirles. hasta que se Así nos es hizo. que adelante, adelante. Ok, entonces bueno, pues básicamente, pues yo llevo yendo a Sinaloa pues un poco más de 20 años y pues más o menos tú también empezaste a ir en esas épocas, empezando, ahora sí que empezando este siglo. Coméntanos un poco. Sí, bueno, empecé a ir en 2002, ¿verdad? Pero bueno, no sin antes compartirles cómo conozco a Cristo. Corría el año 1990, por ahí finales, Ujú. ya en una crisis existencial, ¿no? Porque finalmente vas buscando en la vida lo que ponerte unas metas, lo que sea, y así se fue dando, ¿no? Bueno, pues tenía yo un buen trabajo, estaba yo en la universidad también, ahí medio truncada, ¿verdad? Pero ahí iba. Y pues mi auto, amigos, ya sabes, todo lo que busca uno en esa edad. Y bueno, que el fin es como que pasarla bien o hacer un intento de que encontraste la felicidad, ¿no? O de Claro, que eres feliz. exacto. Pero bueno, finalmente pasan esos tiempos ya después de pues algunos años de excesos y cosas así, donde ya estaba yo medio cansado de esa vida y empiezo a empezar a cuestionarme, ¿no? Que por qué no era feliz haciendo todo este tipo de cosas, teniendo lo que a lo mejor te habías pretendido alcanzar. Y así empecé a hacerme esa pregunta, pero muy así como muy superficialmente. Lo que sí viene un poquito más hacia el fin de año del 90 es que preguntándome esto, ¿por qué no era feliz? Me dije, bueno, pues necesito ayuda, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos tan limitados que dije, ya sé quién me va a ayudar, pues un psicólogo, ¿no? Pero bueno, no entiendes, hay muchas cosas, pero dije, bueno, pues esta persona a lo mejor va a ayudar y sí pido mi pase ahí en la comisión para el servicio médico. De hecho, la del servicio médico me dijo, oye, ¿para qué necesitas al psicólogo? Porque me conocía del servicio médico y pues ya no entré en detalles, pero pues ya voy a la famosa cita, ya sabes, te conectan y todo, pareces astronauta, ¿verdad? Pero es el famoso encefalograma, ¿no? Que te hacen. Y bueno, me diagnostica depresión y me acuerdo perfecto que me solté una carcajada y le dije, doctor, pues ¿cómo depresión, no? No sabe a quién le dice si no me faltan las fiestas, los amigos, la diversión. Pues es lo que usted tiene. Así es que si yo lo voy a esperar martes y jueves aquí a tal hora y me da unos chochos que son los antidepresivos y bueno, pues empiezo a cumplir ahí, ¿no? Con esto. Estando en esta situación, empiezo a cuestionarme yo, ¿no? ¿Por qué no era feliz? Pero empiezo yo más directamente a decirle, Dios, si tú existes, cambia mi vida o termina con ella. Ya era así una crisis fuerte, pero lo curioso es que andas por la calle, te saludan y ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios, ¿no? Como respuestas automáticas. Pero en el fondo, cada vez que decía bien, gracias a Dios, como que yo mismo me decía, no es verdad, ¿no? Pues ni modo que le digas a todo el mundo que lo que está pasando, porque eso pasa, ¿eh? Ni la mugre yuña que éramos unos amigos y yo, ni a ellos les podía yo decir cómo me sentía. Que decían, no, pues estos amigos están igual que yo o peor y me van a decir que sí, o no sé. Pero bueno, ahí empieza este asunto.
tenía yo unos 2 meses ahí ya pidiendo este asunto de Dios, si tú existes, cambia mi vida, termina con ella, pero ya se lo decía yo llorando, me explico. Entonces, por eso, bueno, ahora digo que Dios me trató con algodones, porque finalmente fue un trabajo de llevarme al fondo de mí mismo y de que finalmente por ahí no estaba la felicidad, ¿no? Ahorita voy a decirle por qué. Y entonces, empiezo sí a llorar, sí, todas las noches llegaba mejor el trabajo, me quitaba mi traje, le pulaba, lo que fuera, y me arrinconaba ahí junto a mi computadora a llorar, a decirle, ¿por qué no soy feliz? ¿No? ¿Por qué no soy feliz? Y entonces, pasan estos detalles, y en una de esas recibo una llamada, este, de la esposa de uno de mis amigos de, ya sabes, de la farra, del reventón, de las aventuras. Y entonces, se usaba el telefonito, ¿te acuerdas, no? Con cable. Y contesta mi madre, porque era la que estaba cerca del teléfono, y me dice, oye, pues te habla fulana y tal. Ah, dile que no estoy, ya sabes, ¿no? Y, y en eso me dice, contéstale, y me da la bocina. Y digo, bueno, pues ya no me quedó otra más que contestarle. Y era la esposa de este amigo que tenía 5 años en no ver. Y me dice, oye, pues te quiero ver, mira, que esto, que el otro, que aquello, que una cita, que no sé qué. Entonces, sí, ok, nos vemos tal día. Y desde el momento en que iba yo a recoger a esta persona, desde que la vi, dije, ¿qué se hizo esta mujer? ¿No? El pelo, el peinado, el corte de pelo, no entendía yo qué, pero ya no era la misma que yo había conocido. Pero no estaba sola, iba con otra persona, otra señora, y ya se suben al auto, porque bueno, pues quedé de llevarlas a un lugar donde ellas querían ir. Total de que en el camino empiezan a hablar de Dios, ¿no? Y como yo era el típico religioso de que ir a limpiar mi conciencia los domingos a las 8 de la mañana, dije, pues, ¿quién me va a enseñar de Dios, no? Que apenas si me sabía el Padre Nuestro, era lo único, ¿no? Porque dije, qué pena que tampoco me lo sé. En un sentido, iban hablando de Dios acá, y yo era de los que, haz de cuenta que veía una iglesia por allá y me persinaba si fueran 10 cuadras las que fueran, ¿no? Y escuchaba yo vagamente lo que me decían. En fin, llegamos a la cita, bueno, al lugar, una se apartaba, la otra me hablaba, pero lo único que recuerdo de esa cita fue al final, que me obsequiaron un folleto, me obsequió un folleto y me dijo, tú y José, o sea, su esposo, tú y José buscan la felicidad donde nunca la van a encontrar, pero hay un Dios que te ama y que te quiere dar una vida abundante y preciosa. Nunca lo olvidé, no olvidé esas palabras. Entonces ya tomé el folleto, ya se baja totalmente, total, y bueno, Diego, ¿y ahora qué hago con este folleto? Yo lo quería tirar por la ventana y dije, bueno, pues a ver qué hago con esto, porque no sé qué sea, ¿no? Y entonces, finalmente llego a casa y dije, no, pues pues lo puse en mi logrero, porque todo te pasa por la cabeza, ¿no? Es algo que habla de Dios, como con hay cierto respeto. Entonces dije, no, no, me voy a salar si lo tiro, entonces lo voy a guardar. Y entonces llego a casa, lo pongo en el librero enfrente de mi cama y ahí lo dejé. Era un sábado, la tarde. Ahí quedó el famoso folleto, paradito, que lo veía todas las mañanas cuando abría los ojos las mañanas, pero no lo agarraba ni lo leía. Pero pasa una semana, llega el sábado, a los 8 días, y estaba ya armando el plan con los amigos o queriendo armar el plan con ellos, ya sabes, para destruirnos, ya sabes, ¿no? Y entonces agarro la bocina del teléfono, me pongo a llorar y le digo, Dios, tú ya sabes todo lo que voy a hacer y dónde voy a terminar. Pero así no, llorando y en eso alzo mi vista, veo el folleto
cuelgo el teléfono y tomo el folleto. Entonces era el anterior, el que decía, amigo, te voy a hacer la pregunta más importante de la vida, de tu vida. ¿Eres salvo? Me quedo ahí. Ahí me quedo. Para mí la palabra salvo era el detergente detrás nada más, ¿no? Hasta ahí llegaba mi cabeza en ese momento. Y en ese momento, me quedo así. Y mira, le doy tantas gracias a Dios porque en ese momento me viene a la mente Connie, le marco y le digo, quiero que me hables más de esto. Fíjate nada más. O sea, no fue otra cosa, digo, se me enchina la piel nada más de pensar de que pude haber dicho que no, o ni siquiera leer el folleto, vete a saber, ¿no? Pero me acuerdo que se puso contentísima, dijo, no, que gracias a Dios, que no sé qué, te espero mañana y me dio la dirección de la aplicación ahí en Palmerín, en la casa de la familia Crespo, y entonces, pues al otro día, ya no me acuerdo por qué, pero no me desvelé ni ya sabes, ¿no? Y entonces pues, estaba yo medio fresco al otro día domingo, voy y me estaba esperando. Y ahí llego, ya me dice que me siente ahí y en ese momento me ve, que ahora digo, Juan Manuel predicaba ahí, en ese lugar, se acomoda y me queda su vista enfrente de la mía. Estábamos como a 3 metros de distancia, ¿no? Total de que, mira, el primer domingo tuve todo el tiempo con la mirada abajo, queriéndole reclamar a Connie por qué le vino a contar mi vida a toda esta gente que no conozco, ¿no? Pero ya sabes, así pasa, es como clásico esto, ¿no? Mira, gracias a Dios, ese día no hice ninguna decisión, vino el otro, porque no entendí yo mucho por estar en este pensamiento de que por qué le contó. Entonces fue hasta el tercer domingo cuando me presenta un señor, esta amiga, y me dice, vente, vamos afuera, no sé qué. Y entonces, pues yo creo que ahí brevemente me comparte y me dice, ¿te gustaría recibir a Cristo? Le dije, sí. Entonces, ahí fue el 17 de marzo de 1991. Gracias a Dios. Estuvo padrísimo porque nunca voy a olvidar esa experiencia. Iba yo caminando hacia mi auto, que lo dejé como a 3 calles, no había estacionamiento por ahí. Y algo había pasado, no sabía qué, ¿no? No entendía, pero hice lo que nunca hacía, ir a mi casa un domingo al mediodía. Entonces llego y mi madre fue la primera sorprendida, ¿no? Que dijo, pues, ¿qué hace este cuate? ¿Se siente mal? ¿Está enfermo? ¿Qué? Y no, pues, llegué a mi cuarto y no me acuerdo qué hice, pero ahí estuve. Todavía no tenía Biblia, ¿no? Ya me dijeron después, oye, cómprate una Biblia, me acuerdo, pero en ese momento no tenía nada. Y así empecé, así fue, gracias a Dios, domingo tras domingo, me decía con esta amiga, este, dile a Juan Manuel que te quieres discipular, ¿no? Que quieres crecer. Yo no sabía ni qué le estaba yo diciendo, pero yo creo que me veía tan verde que me decía, sigue orando, yo sigue orando, ¿no? Total de que no me acuerdo cuánto tiempo pasó, si ¿qué será? Unos 3 meses o más, cuando me da una tarjeta, me dice, ven, chavo, ven. Y ya pues, me acerqué, me dijo, mira, aquí vas a recibir estudios de disciplina. Y bueno, pues gracias a Dios, ahí empecé a discipularme. Una bendición ahí con mi teacher desde esos años, el inicio, todo lo que finalmente trae la conversión, ¿no? Que no entiendes cómo hay una vida nueva en este mismo cuerpo, o sea, totalmente diferente. Ya no había destrucción, ya no había cosas, ya no quería yo ir a lugares que frecuentaba, ¿no? Que finalmente no eran buenos, pero así fue Dios trabajando ahí, gracias a Dios, y ahí empieza prácticamente
Dios hacer trabajos en mi vida, en mi corazón, vienen victorias, ¿no? Ahí me acuerdo uno clave que me decía mi maestro, que me explicaba, ¿no? Que yo no entendía que cómo había una sola persona para mí en todo el planeta Tierra. Porque me había dicho, oye, pues había otros solteros ahí en la mesa discipulados, Dios tiene un plan para ustedes, una sola persona, así es que si ustedes deciden esperar, y bueno, pues Dios fue el que hizo el trabajo, ¿no? Gracias a Dios, bueno, esperé 14 años, ¿no? Para que apareciera el lirio entre los espinos, como dicen Cantares, y bueno, esa es otra historia por ahí. Pero ahí empieza prácticamente mi vida en Cristo, eh, a venir algunos detalles también, pero lo impresionante era cómo empezabas a ver en tu vida actitudes que antes no tenías, ¿no? O sea, de ya no decir malas palabras, de ya no querer ir a lugares equivocados, de ya no desvelarte, ¿no? Con los amigos, y etcétera, etcétera. O sea, que finalmente, digo, a mí nadie me dijo que lo dejara de hacer, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora sé quién estaba haciendo el trabajo desde acá adentro. Pero bueno, Una vida totalmente nueva, diferente. gracias a Dios. Y Gracias es a Dios. como cobra vida, según de Corintios cinco Mm. 17 no cabe duda que pues, es una vida nueva. Y eso es lo que nos lleva ahora, ¿no? Fíjate, ahorita me voy a adelantar un poquito. Cuando yo empecé a decirle, Dios, ¿qué hago aquí encerrado en una oficina? Le decía a Dios, la gente no sabe esto, que hay una vida nueva en este mismo cuerpo. Fue algo que me empezó a mover, ¿no? Entonces Dios te empieza a mover a eso y te empieza a mover a compartirle a la gente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. A veces cometiendo errores, ¿no? Siendo bruscos y esto y lo otro, ¿no? Un día me acuerdo que llegué y le dije a un amigo, te regalo este folleto para que no te vayas al infierno, ¿no? Me dijo, no me digas eso, pero bueno, pues es que a veces así era necesario también hacerlo. También. Y Pero entonces, ¿cómo viene estás trabajando, ya estás discipulándote y cómo viene la guía para el tema de Mazatlán? ¿Qué era lo que estaba sucediendo a finales del siglo pasado? fíjate que así como va haciendo Dios el trabajo, estaba yo, me acuerdo, en mi mesa discipulado y escuchaba que algunos de mis condiscípulos estaban yendo a compartir en un hospital, ¿no? Yo así como que dormía en mis laureles, no sé cómo estaba, o tardaba en arrancar, o soy de lento aprendizaje, una de dos, ¿no? Total de que empiezo a escuchar y digo, no, pues es que yo también quiero ir, ¿no? Pero no sé cuánto fue en mis fuerzas que guiado por Dios en ese sentido. Total de que sí, me invitaron, fui, me acuerdo que le compartí a un señor que le habían me hecho una operación en la pierna, quiso orar al Señor, salgo de ahí, me voy a otra habitación y era una señora ya grande con muchos aparatos, ¿no? Me vio entrar, ¿puedo pasar? Sí, no sé qué, pero en cuanto le empecé a hablar de Jesús y eso empezaron a sonar los aparatos y córrele, hermano. Bueno, ya me salí, yo dije, bueno, quién sabe qué pasó, y háblenle al doctor. Entonces el doctor me pidió amablemente que ya saliera, ¿no? Entonces, no me gustó, te digo, como no hice mis fuerzas ese ministerio. Y total, fíjate que yo le decía a Dios, bueno, pues a mí me gustaría, pues, sí, servirte, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero en dónde tampoco. Y a los días, no sé, o semanas, tengo una invitación a una comida en casa de Robert Hernández, que vive ahí también en San Pedro, y también otros amigos estaban ahí. Llego y al rato llega el famosísimo Gorni a platicar de que había ido al reclusorio, ¿no? A visitar a un amigo de él, que había sido, Al reclusorio sur, ¿no? sí, el reclusorio sur, Sí. que había sido, pues acusado por homicidio que no cometió, ¿no? Pero bueno, ahí se abrieron las puertas. Pero ese sábado que lo conocí, le dije, oye, fíjate que yo estaba orando
esto y lo otro, aquello. Me gustaría acompañarte si tú quieres. No, que sí, buenísimo. Entonces ya nada más me dieron de alta para entrar allá. Y ahí empieza la historia. Te estoy hablando, creo que fue el 96 por ahí, que empezamos ahí. Y haz de cuenta que íbamos todos los domingos al empezar, todos los domingos, porque ahí estaba esta persona por la que se abrió ahí la puerta, y estaba otro señor que era amigo del tío Egor, curiosamente estaba allá adentro también. Entonces éramos los cuatro ahí en la mesa, ¿no? Y así fue cada domingo, como fue como que picar piedra, estar ahí pues, un rato, no me acuerdo cuánto pasó, tampoco fue poco, pero pues para compartirles pues, estas dos gentes que finalmente no se convierten. Entonces, pero por ello se abre la puerta, ¿no? Entonces, fíjate que empezamos así ya un poco a salir del comedor y llegas y te reciben, ya que estás adentro en población, te reciben unos chavos que le dicen estafetas, que son los que van a hablarle a la persona que vas a ver, ¿no? Y entonces así nos fue conociendo la población y fue clave una persona, fíjate, me lo lleva, ahora sabemos que era un pseudopastor, porque me lo lleva y me dice, ten para que le hables de Cristo. Entonces ya nos sentamos en una mesita, me acuerdo, le comparto, y cuando llego a Ezequiel 36, 26, 27, le dije, mira, dice aquí que Él lo va a hacer. Ya ves que dice, pondré entre vosotros y haré, ¿no? Entonces, cuando le dije que Él lo iba a hacer, que Él no podía hacerlo, explota en llanto así, un hombre que tenía una fama allá adentro tremenda, ¿no? Pues Él fue clave para que prendiera este trabajo. Después era muy conocido por el hombre de la Biblia allá adentro. Pero imagínate qué historial tenía, que nada lo de verlo los chavos lo seguían, ¿no? Y les hablaba directora, le hacía así, así, así. Para no hacerte el cuento largo, empiezo a darle estudios los sábados y los que fue ganando allá adentro él, al rato ya éramos 9 ahí en la mesa discipulada. Entonces, así empieza la historia. Y empezamos si los sábados yo a discipular y el domingo regresaba yo con Gordy, ¿no? Ya sabes, estás soltero, tienes el tiempo, esto, el otro, dices, bueno, pues no importa, vamos, ¿no? Y era estar ahí desde pues, una hora para entrar o más en la fila y luego pues ya salir como antes de las 5 de la tarde. Entonces, mira, fue un ministerio que hasta ahora lo añoro porque finalmente dio frutos. Los chavos, a la fecha tengo dos cuates de esa mesa, todavía uno está en León, él está en la Ciudad de México, y el otro los tiene mi primer discípulo, él tiene a otro grupo de esos 9 que estaban ahí, ¿no? Para hablar así en grandes rasgos, gracias a Dios hasta hoy sigue el trabajo ahí adentro. Lo siguió mi discípulo cuando salí yo para acá, y luego por X o Z siguen otros y lo toma finalmente Jorge Cabeza, que hasta la fecha, gracias a Dios, ha hecho muy buen trabajo ahí. Y bueno, han salido y salido y salido gente que sigue a Cristo. Entonces, estando ahí en este asunto, estaba yo trabajando y yendo al reclusorio, discipulándome esto. Estaba yo en la oficina y decía, Dios, ¿qué hago aquí encerrado? Me gustaría andar compartiendo, no sé, me acuerdo palabras más o menos. Y viene un cambio de horarios en la Comisión Nacional Bancaria y de repente dije, no, pues mi discipulado de 9 a 9 no puedo. Entonces me anoto un retiro voluntario, bye, salgo. Pero llego a otra empresa, lo que sea, y en una de esas, un amigo
que de la célula empezó a venir a Mazatlán. Yo escuchaba que venía a Mazatlán porque compartía ahí en la célula. Y él compartía porque era piloto de una línea aérea, no digo nombres para que no nos cobren el comercial, pero pedía su vuelo cada 3 meses para acá. Entonces pernotaba y al otro día regresaba, ¿no? Entonces así empezó él acá, y en una de esas estaba medio organizando una campaña de esas navideñas. Me dice, oye Manolo, pues tú tienes familia ahí en Culiacán, ¿no? Y es que también en la célula había una señora de Culiacán ahí en México. Entonces le digo, sí, pues ahí está la familia de mi cuñado. Me dice, oye, ¿cómo ves si organizamos? O sea, para que vaya gente, no sé qué. Le dije, pues sí, si quieres les hablo. Y me dice, tú vas a dar tu testimonio junto con una chava de aquí de Mazatlán. Ah, pues órale. Entonces ya se organizó y así fue, ¿no? Primero fue la campaña aquí en Mazatlán, luego allá en Culiacán, y finalmente así pasó. Dimos nuestro testimonio y ya regresamos. Regresamos a México y no me acuerdo el tiempo que pasó, que me dice este amigo que venía para acá en el avión. Me dijo, oye, Manolo, ¿no te gustaría apoyarme? Porque finalmente a veces puedo, a veces no puedo. Que vayamos una vez tú y otra vez yo y así. Y le dije, me dice, yo ya lo hablé con el pastor y dijo que sí, o sea, Víctor Terrazas, ¿no? Dijo, no, pues sí, dio el banderazo, está bien, no sé qué. Y entonces, en mayo, junio del 2002, es cuando tomo el vuelo para acá, para Mazatlán. Y me acuerdo que iba a aterrizar el avión, siempre voy a acordar. Estaba yo dándole gracias a Dios porque ya iba a tocar tierra. Y también le dije, Dios, me gustaría un día servirte aquí. Fíjate nada más lo que le estaba yo diciendo, ¿no? Sin conocer. Pero bueno, finalmente así le dije. Y entonces empieza esa labor de venir una vez, el otro y otro, hasta que en 2005, claro que pasó este tiempo, yo trabajando en el lado, ya sabes, el reclusorio, o sea, así se fue el tiempo. Viene el casamiento, yo creo que Dios no me quería mandar solo, y dijo, bueno, pues ya casadito, pues ya va a ser diferente. Entonces, sí, me caso en octubre del 2005, y al año, bueno, en diciembre del 2006, fíjate que un detalle, se empieza a complicar en el trabajo el poder ir a discipular los sábados al reclusorio. Lo del trabajo se empieza a Mm. complicar porque hay un cambio de gerencia ahí, y empieza a pedir que fuéramos a trabajar los sábados. Y entonces, pues esto me empezó a mover el tapete durísimo. Eh, Dejo de ir los sábados allá. Entonces yo sí sufría mucho porque pues, ya tenía un rato, ya que será 8 años o más de 8 años yendo. Entonces era parte de mi vida este asunto. Y trato de mover las cosas para que pues, me apoyaban, en la dirección me apoyaban, pero este gerente no. Entonces empiezo a sufrir mucho, y ahora ya después empecé a meditar, dije, no, pues es que a lo mejor Dios ya está moviendo las cosas pues para salir, ¿no? Pero no fue luego que pensé eso. Entonces, como estaba yo ya viniendo y todo, había familias ahí en la célula que empezaban a apoyar en este trabajo de estar viniendo a Mazatlán. Entonces dije, bueno, pues adelante, todos íbamos ahí comentándolo con Víctor, ¿no? Y
en su momento, que te digo que se empezó a complicar este asunto del trabajo, y luego, bueno, pues ya casado también, entonces, eh, consulto, veo y total de que ya llego hasta Juan Manuel, ¿no? Y ya, ya nos quedamos de ver, tocayo, le explico, mira, así, así, así. Y ya fue cuando me dice, mira, Dios te ha tenido brincando en el trampolín todos estos años, ya te aventó a la alberca. No es malet, algo así, ¿no? Prácticamente. Entonces fue como que el banderazo y pues ya, o sea, finalmente en diciembre del 2006 estábamos ya aterrizando acá en Mazatlán. Y así fue, o sea, finalmente empiezo ya a venir para acá, bueno, prácticamente ya con cosas y todo, pues ya acá a vivir aquí en Mazatlán, ¿no? Entonces, para entonces ya había crecido, porque si para 2002 pasaron 3 años, casi 4, pues ya la iglesia ya había crecido más, crecido más, y bueno, se cambia esta señora de casa, igual nos vamos para allá, pero sí había más espacio para la gente. Entonces, pues, ya estábamos hablando en aquel entonces, pues no sé, es que también había jóvenes, niños y todo ahí, pues no sé si unos más de 30, ¿no? Entonces, o por ahí más o menos. Y así fue, ¿eh? Así empiezo a discipular a los hombres y Cintia, mi esposa, algunas mujeres, ¿no? Y así empezamos. Así empezó este trabajo. Se empezaron a convertir algunas gentes y empieza a crecer esto, ¿no? De repente, ¿Tú seguías trabajando? bueno, acá en Mazatlán me vine con la representación de la empresa, pero ya era muy poco el tiempo que invertía. Viendo acá que nuestros clientes uno era Liverpool, que para entonces aquí era Fábricas de Francia. Entonces, pues sí, pero era un rato en la mañana y después todo lo que yo hacía, ¿no? Pero sí me traje la representación y pero bueno, pues sí duré algunos años todavía con ellos. Así estábamos a la par compartiendo también. Entonces hubo cambios, empezamos a andar así como gitanos, porque cuando esta señora de la casa se va a vivir allá por Querétaro, pues entonces nos quedamos así y empezamos a rentar salones en hoteles, ¿no? Y así estuvimos, rentamos una casa, bueno, hasta que finalmente pues ya aterrizamos prácticamente aquí a un lado donde vivo. Hay pues es una oficina de una constructora, pero este espacio no lo utilizaban, entonces pues, oramos, mi esposo y yo, hablamos y bueno, pues ya nos rentaron este lugar y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, tiene ahí un cupo para 60 o más gentes, un poquito más menos, pero bueno, ahí estamos ahorita. Ya no tenemos el estudio de jóvenes, de niños, porque mi esposa lo tuvo un tiempo. Había una creyente que también estuvo invirtiendo ahí con los chavitos. Luego siguió mi esposa, pero aquí no tenemos el espacio para los niños. Entonces eso nos ha limitado mucho, Ok, porque hay mamás que no pueden dejar a los hijos y estamos tratando de ver cómo le hacemos pues para que regresen esas gentes también, ¿no? claro, Porque no pueden dejar solos a los hijos. ok. Así está la cosa. Entonces, pues prácticamente son 18 años allá en Mazatlán ya, Sí, de prácticamente. base, ya de base. ¿Cómo? Sí, o sea, ya de base 18 años, Sí, 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 ya somos mazatlecos, ya dijo. para casi 10. Tus hijas, los dos son de Mazatlán. Sí, Emilia y Pamela nacen acá, entonces, no es que no quieren salir, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Muy bien.
Y ahorita hay un grupo de discipulado, la célula cómo va, cada cuándo son los estudios, Fíjate que no, la predicación es los sábados a las 5, ¿ok? de 5 a 6, 6 y cuarto, por ahí máximo. Tengo grupos de discipulado, estoy con los ancianos lunes y miércoles, Ujú, y con otro grupo estoy martes y jueves, ¿no? ok. No los he querido compactar porque finalmente son años de diferencia. Ujú, Y también otro que tengo con mi hija Emilia, que es los viernes. ok, Gracias a Dios me pidió discipulado y bueno, pues estoy con ella los viernes. padrísimo. Entonces, bueno, mira, pues es que finalmente, pues Dios sosteniéndonos de esa manera cerca, ¿verdad? Porque tienes contacto con Él, con la Ujú, palabra en lo que estás discipulando, tú sabes, qué pasa este trabajo donde finalmente Dios hace un trabajo en ti, luego, bueno, finalmente todo eso que recibes ahora lo compartes con la esperanza también de que finalmente Él haga lo mismo en ellos. Hace lo mismo, ¿no? Con los Sí, discípulos. sí, sí, sí. Entonces fue un diseño padrísimo ese que Dios planeó en el discipulado. Sí, gracias a Dios. Y Y bueno, ahorita, qué motivos de oración o qué proyectos, qué objetivos hay ahorita? mira, acá, bueno, finalmente tú sabes que el Estado tiene fama de. Pero finalmente, mira, Dios guardándonos de cuenta que nosotros como extranjeros y peregrinos no nos enteramos de muchas cosas o pasamos desapercibidos, ¿no? Nos hace pasar así como dice, manténme lejos de los malos, ¿no? Pero bueno, sí pidiendo por todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que pasa aquí en México y bueno, lo reducimos al estado, a la ciudad. Y bueno, pues seguimos pidiendo por ello, ¿eh? Para que Dios pueda alcanzar a todas esas gentes que Él también ama, ¿no? Claro. Y que también vino por ellos. Entonces, ese es un poquito mi oración que hago. Y bueno, como en todos lados, yo creo que cualquier iglesia tiene sus detalles. Entonces, quisiéramos ver a todos despegar, ¿no? Como cohetes, Ujú. pero sí un poco el hecho de traer aparte, nuevos discípulos, o sea, que finalmente vean con un corazón así padre, ¿no? Que tenía un grupo de jóvenes, fíjate que nada más que fueron creciendo, luego y todos salieron a la universidad, algunos fuera de aquí, otros no, otros ya están trabajando, entonces como que se van disgregando poco a poco. Sí, Ese es el peligro, ¿no? Que finalmente hay cuando están en esa edad, vamos a dejarlo así. claro. Pues bueno, qué padre lo que nos compartes. Y pues que la gente también acá en Sinaloa, porque pues esto se sube al canal de Sinaloa y como sabes, llevamos tiempo también estando allá. La situación pues sí está más complicada hacia Culiacán. Sí, Pero sí, bueno, que algunos te conocen de oídas, con esta entrevista pues te van a conocer un poco más de cerca y que ¿no? sepan que en Mazatlán pues también están los Escobedo ahí listos para servir. Sí, qué gusto. Fíjate que ahorita me vino a la mente en todo este tiempo que había un matrimonio que estaba aquí en la iglesia y se cambió a Los Cabos. Sí. Y también hubo la oportunidad de ir a Cabo allí, Ujú. entonces, y se abrió el trabajo prácticamente ahí, el cual lo continuó Gabriel Ponce, Sí. y hasta la fecha, bueno, gracias a Dios sigue él ahí. Dios lo movió también y se queda con este trabajo. Y bueno, pues gracias a Dios, bueno, va llegando pues así quiere llenar la República Mexicana, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, pues orar por gente que quiera disponer su corazón. Para Ahora, servir. digo, yo creo que tú te acuerdas que ni siquiera nos pasaba por aquí, que tú ibas a estar en Monterrey, yo aquí en Mazatlán, o sea, Sí. chilanguitos, chilanguitos, ¿cómo te puedo decir? Bueno, pues tú sabes, ¿no? Todo lo que hay allá, padre, nuestra iglesia, el discipulado, toda la familia, ¿no? Entonces, pero pues Dios
puso en el corazón servirlo. Primero cuando le dije a mi madre, ¿qué crees que Mazatlán? Pero ¿por qué tan lejos? Aquí mejor, ¿no? Entonces, pero mira, bueno, finalmente, pues Dios movió las cosas así y es padre ver cómo pues, Dios se mueve, ¿no? Cuando tú le dices algo, primero quiere ponerlo en tu corazón, que tú le pides y él dice, bueno, ahí está. Claro, Ahora, entonces, padre, ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, tus detalles, pues, así como en toda nuestra vida, ¿no? Que vamos orando por las necesidades, por esto, por lo otro, por la escuela, por los discípulos, por la gente que viene al estudio, entonces, no paramos, así es. Nos no falta paramos, tiempo a veces. ¿sí? Pues ahora sí que no hay nada como estar en el plan de Dios, ¿no? Ese es Sí, lo importante. y algo que finalmente siempre aprendí es que hablamos alguna ocasión como cuando estás fuera vives la fe en vivo y a todo color, Claro, sí, sí, sí. Que que no cuando sales estás ahí todo arropado, ¿no? Ya acá, ahora sí, ahora vas vas. un solito. Sí, entonces yo les decía a los amigos de acá, le digo, mira, es que eh, creer no es lo mismo que confiar. Claro, Entonces es muy diferente, ¿no? sí, Y esa es la parte, ¿no? Cuando finalmente tú realmente confías en él. Me acuerdo cuando le dije a Juan Manuel, oye, fíjate que, ¿qué crees que pues ya se han complicado ahí los apoyos, no sé qué? Y me dijo, mira, tú confía en Dios. Fue lo único, ya ves que es así exacto en lo que dices, palabras a lo mejor pocas, pero... Y eso era. Entonces, pues sí, a confiar y así ha sido, ¿no? Todo ese tiempo. Y por eso te digo que es la fe en vivo y a todo color. claro. Sí, una gran, gran bendición. Y Y bueno, pues una gran oportunidad de ser útil, ¿no? De ser útil en manos de Jesús. Y y digo ahorita digo, vinieron en mil imágenes a mi mente, ahorita con todo lo que platicabas. Y recuerdo hoy Ricardo Palmerín, o sea, sí recuerdo, fue un lugar clave para muchísima gente esa célula allá sí, en la Ciudad de México. Y bueno, qué bendición y qué padre que nos puedas compartir todo esto. no, con mucho gusto. Un saludo Y, a Mochis, a Guasave, a Culiacán. y yo esperamos pronto poder ir a Mazatlán, estamos orando por eso. Desde la última Sí, vez que nos vimos estamos en ese tema y de alguna manera se va a dar. ya ves que nos tienes así de años. Bueno, ya vino Luis, creo que 2 ocasiones, ¿no? Luis Vizcarra con su familia. Sí, caray. Y entonces, bueno, pero bienvenidos cuando Muchas gusten. gracias. Ya Sí, pronto estamos. vamos a estar por allá seguramente. Y pues vamos a orar, no hay que dejar de orar por ello para que pronto nos podamos ver por acá. Claro que sí. Pues un saludo a todas allá y a ti. Sí, no, pues que te manden también muchos saludos porque fueron una piscinada, van Ok. llegando a su ratito, ya sabrás cómo llegan. Sí. Entonces, aquí le dicen así, ¿no? Piscinada. Ajá. Está bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué más? Pues, qué gusto, No, qué Juanjo. gusto. Qué Un padre. abrazo y bueno, pues estamos. Sí, un abrazo y que Dios los bendiga. Y estamos en contacto. Saludos a Diana, Pato, gracias por todo. Saludos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Buenas Bye. noches. Pato. Bye. Bye. Bye, bye.